Adelante, por favor. Sí, gracias Nicolás por justamente darme la oportunidad para dirigirme hacia el público y un poco para dejar en claro la posición de la Confederación Nacional de Cooperativas del Perú, que viene a ser el máximo organismo de integración, representación y defensa del movimiento cooperativo en nuestro país. En primer lugar, quisiéramos dejar en claro nuestro total rechazo a reacciones que han existido justamente en el sentido de que las cooperativas justamente somos lavadores de activos. Desde ese punto de vista, nuestro rechazo total. Pueden existir algunas organizaciones cooperativas en la posibilidad, pero eso no puede llevar definitivamente a hacer unas declaraciones, y mucho más de parte de nuestras autoridades, declaraciones de esta naturaleza. En esta parte tenemos que tener sumo cuidado, porque eso inclusive puede generar un pánico financiero, y creo que eso es una absoluta responsabilidad que tiene que existir. Y por otro lado, nuestra posición desde la Confederación Nacional de Cooperativas siempre ha sido y es definitivamente en el sentido justamente de apoyar el tema de la supervisión en las cooperativas, de controlar el lavado de activos en nuestras cooperativas. Pero en las cooperativas justamente que representan las cooperativas formales y que están controladas. Nosotros no venimos a defender a través de nuestra organización a cooperativas informales y que están al margen de la ley. Ahora, ¿cuántas cooperativas están registradas formalmente y sometidas a supervisión en este momento? Además, por su propia iniciativa, ¿no es cierto? Así es. Justamente lo que tenemos que hablar, quienes somos representantes de organizaciones cooperativas, o también las autoridades que nos representan en estos casos en el Congreso de la República, son informaciones que vienen de fuentes. Nosotros no podemos emplear informaciones de quien da más, porque de pronto por ahí escuchamos solamente en el BRAE existen 180 cooperativas y otro da más y dice 190 cooperativas. Y una serie de conceptos equivocados. En el Perú, de acuerdo al último Censo Nacional de Cooperativas, realizado justamente en el año 2017, a través del INEI y con intervención del Ministerio de la Producción, actualmente existen 1.245 cooperativas. De todas ellas, las cooperativas de ahorro y crédito son 347. Pero se habla que existen 600, 700... Bueno, yo honestamente yo no sé de dónde se les ocurre tener ese tipo de información, y en todo caso son cifras antojadizas porque no podemos hablar más. Ahora, son 347 cooperativas que están asociadas, ¿no es cierto? Y que son parte de la Federación de Cooperativas, ¿no es cierto? Y que reportan. ¿Cómo es el procedimiento? Porque se supone que ustedes sí tienen una supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros. Existen 150 cooperativas actualmente que reportan a la FENACREP. FENACREP en estos momentos hace la supervisión por encargo de SBS. SBS es el que finalmente controla, delega esa función a FENACREP. Son 150 cooperativas. Eso quiere decir que si actualmente tenemos, de acuerdo al Censo Nacional, 347 cooperativas, aún existen un grupo de cooperativas que justamente no se está haciendo ese trabajo. Pero eso quiere decir que hay que hacer el trabajo por ahí. Ahora, esto era una iniciativa de ustedes mismos, ¿no? De los propios cooperativistas, es decir, que se estableciera algún mecanismo que obligara a que todas las cooperativas reportaran a FENACREP en coordinación con la superintendencia, y a partir de eso todas las cooperativas de ahorro y crédito tuvieran niveles de supervisión, de reporte de operaciones sospechosas, ¿no es cierto? Exactamente. Las cooperativas, de acuerdo justamente a normas, en las cooperativas existen justamente un oficial de cumplimiento. Este oficial de cumplimiento es el que reporta a la unidad de inteligencia financiera de SBS de todas las operaciones sospechosas al interior de las cooperativas. Y por supuesto, vuelvo a reiterar, desde Confenacop nosotros estamos totalmente de acuerdo con este tipo de trabajo.
Lo que sucede es que actualmente el problema que se ha generado en el Congreso de la República, existe la iniciativa legislativa, proyecto de ley 1161, para que supervise las cooperativas en forma directa SBS. Este proyecto de ley cuenta con 2 dictámenes de la Comisión de Economía y así también de la Comisión de Producción. Sin embargo, en la última semana, la congresista Úrsula Letona ha presentado una iniciativa legislativa en el sentido de hacer una modificación constitucional del artículo 87 para crear una superintendencia de entidades solidarias, lo cual en realidad se ha entendido como un conflicto, como un tema que no permita hacer la labor que se está presentando de la supervisión mediante la SBS. Pero creo que si lo vemos desde un plano mucho más amplio, esto se puede complementar, en el sentido de que esta 1161, en todo caso, de esos 2 dictámenes que existen a la fecha, tendrá que salir un dictamen. Ahora, yo tengo una interrogante. ¿Ustedes han sido parte de esta discusión? ¿Las cooperativas? Con respecto a esta 1161, en realidad es una iniciativa directa de SBS conjuntamente de FENACREP. ¿Con las cooperativas? Las cooperativas de ahorro y crédito. No así con FENACOP. Con FENACOP agrupa a todo el movimiento, dentro del cual también se encuentra FENACREP. A pesar que nosotros teníamos algunas observaciones, sin embargo nuestra participación ha sido de permanente acompañamiento, mediante la cual nosotros hemos hecho llegar recomendaciones, y producto de esas recomendaciones, tanto en la Comisión de Economía como en la Comisión de Producción, se generan una serie de mejoras con las cuales actualmente justamente tenemos estos dos dictámenes. Claro, pero por lo que usted dice es decir, ya en este momento cerca del 50% de las cooperativas de ahorro y crédito legalmente registradas están sometidas a control de la superintendencia. Lo que hay que resolver es el problema de aquellas que no están, ¿no es cierto?, a través de la FENACREP siendo supervisadas por la superintendencia. Y esto incluso es una iniciativa que están promoviendo las propias cooperativas que ya están reportando a la superintendencia, que todos lo hagan, ¿no es cierto? Entonces, esto no es un conflicto en contra de las cooperativas que no quieren ser supervisadas, ¿no? Exacto. La posición de la Confederación, la posición de las cooperativas es que queremos supervisión, pero a un mediano plazo, lo que nosotros estamos solicitando, a un mediano plazo, porque de un primer momento podemos o aceptamos la supervisión de parte de SBS, pero a un mediano plazo tiene que ser una organización especializada en entidades solidarias. ¿Por qué? Porque son 2 sectores totalmente distintos. Es decir, no se puede tratar, según ustedes, por lo que la argumentación además que he escuchado, porque nosotros hemos tenido acá en nuestros estudios a la señora Ethel Rolando, representante de la cooperativa San Francisco, que nos decía, no se puede establecer o aplicar las mismas reglas a las entidades financieras que tienen por objeto el lucro a entidades que por su propia definición lo que tienen como regla es la solidaridad y el apoyo mutuo. Es decir, son conceptos totalmente o principios totalmente distintos por los que son regidos, ¿no? Exactamente. Actualmente, con esta propuesta de la 1161 o con la supervisión que se pretende hacer a través de SBS, ¿qué es lo que va a hacer? SBS lo que va a hacer es supervisar y regular, como actualmente lo viene haciendo a través de FENACREP. O sea, ese trabajo ya se está haciendo. Lo que pasa es que actualmente SBS quiere tomarlo en forma directa, por lo menos a un grupo de cooperativas, las cooperativas más grandes. Pero ¿qué es lo que pretendemos con la superintendencia de entidades solidarias? La supervisión, el fomento y la promoción. En realidad son 3 actividades que tienen que ir de la mano. Y no podemos descuidar definitivamente el fomento y la promoción, porque son entidades que tienen presencia en los lugares más alejados de nuestra patria, donde no existe Banco de la Nación, donde no existe
ningún tipo de entidades financieras. No, pero además hay que decirlo, para muchísimos micro y pequeños empresarios, para agricultores, la alternativa de acceso al crédito ha sido o las cooperativas o los agiotistas, porque las puertas de los bancos están cerradas para ello, ¿no? Así es. Es decir, esos prestamistas que te cobran pues unas tasas monstruosas y que te rompen las piernas y no pagan, ¿no es cierto? O sea, las cooperativas han sido como una solución de acceso al crédito para, insisto, micro, pequeños empresarios y en el campo ha sido, ¿no? una fuente de recursos decisiva, ¿no? Así es. Y en esta parte, Nicolás, permíteme hacer justamente una aclaración también con respecto a esta superintendencia de entidades solidarias. Muchos comentarios, muchos planteamientos vienen en el sentido: SBS tiene experiencia de supervisión. Bueno, sí, eso no lo desconocemos, lo reconocemos, pero es para este tipo de entidades. Vuelvo a repetir, las entidades solidarias necesitamos estos tres estamentos: supervisión, fomento y promoción. Y se tiene que hacer también el tema de supervisión en el tema en la parte financiera. En la parte financiera, tal como lo hace SBS, pero también en la parte social. Es decir, lo que se tiene que controlar es la rentabilidad social. Entonces, si hablamos de rentabilidad social y hablamos de SBS, estamos hablando de un tema que prácticamente SBS tiene desconocimiento total. Eso es el planteamiento que a través de la Confederación nosotros justamente defendemos. Y de verdad que, Nicolás, yo te doy mis sinceros agradecimientos, porque es el espacio donde tenemos la oportunidad de aclarar estos conceptos que son de suma importancia para nuestra población y el público en general. ¿A cuánta gente atiende, o sea, cuántos socios tienen las cooperativas, a cuánta gente atienden las cooperativas de ahorro y crédito en este momento? 1.700.000 socios a nivel nacional. Dentro de ello también debo de justamente aprovechar esta información, aproximadamente el 50%, es decir, más de 800.000 socios son cooperativistas, mujeres, damas. Es decir, el movimiento cooperativo peruano es la institución más grande en tema de equidad de género. Entonces, esto tenemos que reflexionar, esto tenemos que pensar en un momento antes de tomar una decisión, antes de vertir opiniones que creo que son, por lo menos decirle, un poco irresponsables en ese sentido, ¿no? Ahora, alguna gente ha interpretado esto, por ejemplo, cuando se habla de lavado de activos. O sea, el lavado de activos es un problema serio en el Perú. O sea, el Banco Central de Reserva, para equilibrar el tipo de cambio, sale eventualmente, ¿no? O tal vez cotidianamente, a comprar más o menos dólares en la calle. Sin preocupar, no pregunta de dónde vienen esos dólares, simplemente los compra, ¿no es cierto? Y hay muchísimo dinero que está ingresando al sistema financiero y bancario formal, ¿no es cierto? Y que viene de actividades ilegales, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a hablar, a mí lo que me ha parecido sumamente injusto de las últimas 2 semanas es pretender atribuirle a las cooperativas, ¿no es cierto?, el rótulo de lavadores de activos, cuando eso es un problema que está atravesando. Es decir, hay fácil 3.000 millones de dólares en la economía peruana que vienen del narcotráfico, que están por todos lados, en prácticamente todas las actividades económicas. Entonces, si vamos a hablar de esto, hablemos en serio, ¿no es cierto? Y a fondo del asunto. Pero no me ha parecido correcto 2 cosas, ¿no? Primero, que le atribuyan solo a las cooperativas, ¿no es cierto?, el ser víctimas de alguna manera de la actividad de lavado de activos. Y en segundo lugar, no escucharlos, ¿no? Porque uno ha escuchado en estos días hablar a todo el mundo y los grandes ausentes han sido ustedes. O sea, yo no me imagino que el Congreso de la República decida sobre los bancos y no se escucha a los bancos, ¿no es cierto? Y los bancos no puedan hablar y no salgan en los medios a hablar los representantes de la Asociación de Bancos, ¿no? Creo que eso es justamente sumamente importante en la medida que nosotros podamos ser escuchados. Yo le manifestaba justamente nuestro comentario con respecto a este proyecto de ley en la cual están pidiendo la supervisión de las cooperativas a través de SBS.
Si bien es cierto, han habido algunas mejoras que se han realizado a través de la intervención de Confenacop, pero desde Confenacop también estamos totalmente de acuerdo que justamente este proyecto de ley haya regresado nuevamente a la Comisión de Economía y a la Comisión de Producción, por la sencilla razón que aún hay mejoras que se tienen y se deben de realizar. Caso contrario, nosotros vamos a mantener nuestra posición de observación, porque de la forma como está redactado, cómo está presentado esa 1161 y en su momento, en reiteradas oportunidades, nosotros hemos emitido documento al Congreso de la República, a las respectivas comisiones, advirtiéndole que con estas medidas van a quebrar cooperativas. Aproximadamente, de acuerdo a las informaciones que nosotros tenemos, van a quebrar más de 80 cooperativas por su alto costo de implementación que justamente demanda esta 1161. Entonces, como justamente tú lo manifiestas, el tema es que necesitamos ser escuchados, pero si van a tomar medidas a espaldas nuestras, sencillamente a espaldas del movimiento cooperativo, creo que es un tema muy complicado, es un tema garrafal que se está actuando a espaldas de quienes realmente estamos pidiendo mejoras en estas iniciativas legislativas. Eutemio Ríos, gerente general de la Confederación Nacional de Cooperativas, ha estado con nosotros y espero verlo, señor Eutimio, usted en otros medios de comunicación siendo escuchado, pero sobre todo que la voz de los cooperativistas sea escuchada en el Congreso antes de tomar ninguna decisión. Yo les doy el paralelo. A ver, decidan pues sobre los bancos sin estar sentados todos los días con los representantes de los bancos, a ver si se atreven. ¿Ah? O sea, representan 1.700.000 personas. Y como ya se ha dicho acá, la mayor parte de ellas mujeres. Han sido la solución, la respuesta para el acceso a crédito para miles de micro y pequeños empresarios. Han sido la salvación para los agricultores pequeños en el Perú. O sea, no se les puede tratar de esa manera, sinceramente no hay derecho. Muchas gracias, Eutemio, por estar con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa. Volvemos.